Hola, les doy la bienvenida a la quinta y anteúltima clase del curso de electrónica de robótica MC. Mi nombre es Montani y hoy vamos a hacer las cosas que les dije al final de la clase anterior, que espero que la hayan visto. Eh, que estábamos trabajando en el circuito este de acá, el que dice clase 4. Sí, les dije que primero que nada les voy a mostrar cómo hacer para que se vea un poco más ordenado todo ese cablerío y que después les voy a introducir un nuevo componente. ¿Sí? Eh, Voy a duplicar el proyecto este. Así ya tenemos todo el cablerío para ordenar. Le ponemos, obviamente, clase número 5. Bueno, tenemos todo el cablerío acá. ¿Sí? Por ejemplo, un gran problema que tenemos es que acá tenemos un montón de cables que van al negativo. Sí, tenemos 4 cables. A mí me parece un montón. ¿Qué vamos a hacer para arreglar esto? Primero que nada, voy a borrar todos. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a conectar entre sí todas las terminales que van hacia el negativo de la pila. Es decir, acá el negativo del potenciómetro, negativo del otro potenciómetro, negativo del otro potenciómetro y negativo del LED. Sí, este de acá. Entonces, vengo acá, cable de negro, conecto acá negativo con negativo. Después, por el momento voy a sacar estos cables también. Después los ordenamos mejor. Después, este negativo también con el del otro potenciómetro. Y por acá. Ahí va. Y el otro negativo también lo mismo. ¿Sí? Y ahora, la magia de esto es que podemos traer un solo cable hacia el negativo de la pila y queda todo bastante más ordenado. Lo voy a traer acá desde el costado del cable, así no molesta mucho. Y ahí tenemos, ¿sí? Ahí todos los negativos están conectados correctamente. No tenemos que hacer nada más con eso. Ahora para los positivos vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos que conectar los de la derecha de cada potenciómetro, primero que nada, entre sí. Voy a conectar este de acá. Ahora creo que directamente les voy a poner color naranja a todos, así no nos confundimos con el rojo del LED rojo. Después este de acá con este. Ahí está, y tenemos bien los positivos de los potenciómetros. Y ya directamente podría sacar un cable de acá, por ejemplo, o de acá, de la derecha, así que es más cómodo. Y lo conectamos al positivo de la pila. ¿Sí? Fíjense, acá ya se ve todo bastante más ordenado. Y simplemente nos quedaría conectar cada una de las patas positivas del LED, ¿sí? Bastante sencillo. Para que se vea mejor, lo que podemos hacer, como para que no tengamos que atravesar los cables tanto... Uy. Para que no tengamos que atravesar los cables tanto entre sí, puedo venir y los cables del LED, en vez de mandarlos así para abajo o para algún costado, puedo traerlo para arriba, ¿sí? Atravesando el potenciómetro. Hago así y ya me queda directo ahí. Y fíjense que acá se ve un poquito el cable que está conectado ahí. Después el cable azul era, ¿no? Sí, azul. Venimos para acá y hacemos lo mismo. Ahí está. Y lo mismo con el verde. Para acá y para acá. Le ponemos color verde. Y ahí está. Se ve mucho más ordenado que antes o no. Venimos acá, iniciar simulación y nos fijamos que todo está en orden, funciona bien. ¿Se pone en blanco? Sí, se pone en blanco. Y ahí tenemos. ¿Sí? Esto nos viene bien si tenemos que hacer un circuito así, medio así nomás, que no tenga tanto cablerío. Nos queda más ordenado así. Pero en la vida real no funciona tan bien esto. ¿Por qué? Porque piensen que tenemos que tener todos estos cables para cada componente, los componentes que yo ahí tirados en una mesa, no está tan bueno. Se hace medio un desastre así.
¿Qué vamos a usar entonces para arreglar ese problema? Esto de acá. Se llama placa de pruebas, pequeña, en Tinkercad. En general a esto se le dice o protoboard o breadboard, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. En general a las que son más chicas se le dice breadboard y a las que son más grandes se le dice protoboard. Yo suelo decirle protoboard a todo y ya está, pero para que sepan la nomenclatura correcta. Fíjese que acá el protoboard tiene un montón de puntitos, ¿sí? De cada uno de estos puntitos podemos sacar cables, así. ¿Sí? Podemos conectar distintos puntitos entre sí, como esto. Pero la idea es que entendamos cómo interactúan estos puntitos entre sí por dentro. Fíjense que, por ejemplo, si yo pongo el mouse sobre cualquiera de los puntitos, por ejemplo, este de acá, se pone en verde estos 5 puntitos. ¿Qué significa que se ponga en verde? Bueno, que hay un cable por dentro que está uniendo esos puntitos. ¿Sí? Es decir, es lo mismo si yo conecto un cable en ese de acá o lo conecto en este de acá. Es como si fuesen el mismo puntito, solo que con varias entradas distintas. Es similar a lo que habíamos visto antes con el pulsador, ¿se acuerdan? Que por ejemplo, esta terminal de acá o esta terminal de acá es básicamente lo mismo, porque está unido por dentro. Bueno, en el protoboard, con las columnitas así, nos pasa exactamente lo mismo. Fíjense acá también lo mismo acá arriba. Y lo mismo en las filas largas de los costados. ¿Sí? Tenemos todo esto que está conectado por abajo, todo esto que está conectado por abajo y exactamente, y exactamente lo mismo en la parte de arriba. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, voy a dejar un poco de potenciómetros ahí. Y voy a armar acá al costado un circuito para después pasarlo al protoboard. ¿Sí? Muy simple, ¿sí? Va a ser solo un LED con una resistencia y una pila. Tenemos acá, ¿sí? El LED con la resistencia y con la pila. Esto mismo, así como está, quiero ir y pasarlo al protoboard, pero para que quede todo más ordenado y sin tantos cables. ¿Cómo hacemos? Bueno, voy a ir agarrándome los componentes de a uno. Primero que nada, la pila. En este caso me conviene tenerla al revés, ya van a ver por qué. Así. Y voy a hacer uso de las filas positivas y negativas. ¿Qué hago? Bueno, conecto el cable negativo acá a uno de los puntos de la fila negativa y el positivo a uno de los puntos de la positiva. Ahí está, ¿sí? Ah, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, ahora con los componentes que nosotros pongamos en el protoboard, podemos, en vez de conectarlo directo a la batería, lo conectamos a cualquiera de los puntitos de acá y cualquiera de esos puntitos nos va a servir como si fuese el positivo de la pila o el negativo de la pila. Piensen que en la vida real no es tan fácil conectar 1.000.000 de cables al mismo punto. Acá en Tinkercad podemos porque bueno, es un programita en la compu. Pero en la vida real nos viene re bien poder tener un montón de puntitos a donde conectar cables. Vamos a ver cómo poner los componentes acá. Fíjense que si yo vengo y pongo un LED ahí, por ejemplo, quedan bien justo las patitas para conectarse a cada uno de los puntitos, ¿sí? Tenemos la positiva acá, la negativa acá. Entonces, yo ahora puedo venir y sacar un cable, por ejemplo, de cualquiera de estos 5 puntitos y va a ser como si el cable estuviese conectado al positivo del LED. Lo mismo con el negativo acá. Entonces, al positivo del LED le voy a conectar el resistor. Pero, en vez de usar un cable, voy a conectarlo directamente a otro de los puntitos de esa misma fila, ¿sí? Es como si el resistor y el LED estuviesen unidos por un cable acá. Y después, acá, voy a conectar
el positivo del resistor a la fila positiva que tiene el protoboard de arriba, acá. Y después el negativo del LED lo voy a conectar a la fila negativa, ¿sí? Fíjense que yo podría, en teoría, acá, saqué un cable del puntito de arriba de toda esta fila. No se llega a ver porque lo tapa el LED. De hecho lo voy a agarrar de abajo así se llega a ver. Sí, saco el cable de acá, lo paso por acá y lo conecto a uno de los puntitos negativos. Ahí, y le pongo el color correcto. Fíjense entonces, ¿qué hace la electricidad? Sale del positivo de la batería, viene por este cable, entra a la fila de puntitos positivos del protoboard, viene todo por acá, llega hasta este cable, pasa por acá la electricidad, viene por esta fila, la número 19, pasa por la resistencia, llega hasta la fila, columna 15, ¿sí? Entra el LED, sale por el negativo del LED, pasa por todo este cable, llega hasta la filita negativa de acá y por último vuelve hasta el negativo de la batería, cerrando el circuito. Y ahora si prendemos el LED, funciona todo perfectamente. Los invito a que usando el protoboard prueben crear sus propios circuitos, ponerle los componentes que quieran y así se van familiarizando con el protoboard, que lo vamos a estar usando en la clase que viene con componentes reales. ¿Sí? Nos vemos.